Bueno, en lo que llevamos de año se han incorporado 5 nuevas SOCIMI, la última es en estos días, AP67, para totalizar 51 SOCIMI ya incorporadas en el mercado alternativo bursátil, con una capitalización en torno a los 8.000 millones de euros la suma de todas ellas. Es un vehículo de inversión que en el sector inmobiliario que necesita cotizar en un mercado alternativo o en un mercado secundario oficial para cumplir con este requisito de fiscal, para tener acceso a ese régimen fiscal especial. Por lo tanto, por esto, este es uno de los motivos por los que no deja de crecer. El sector inmobiliario se está revitalizando y las medidas tomadas desde la normativa legal y fiscal para hacerlo, pues han empujado este crecimiento de la SOCIMI. Como decía, son 51 con una capitalización de 8.000 millones y varios tipos. Hay desde SOCIMI que capitalizan entre alrededor de los 10 millones de euros, las más pequeñas. En la banda de entre los 100 y los 200 millones hay unas cuantas, la mayoría, y luego ya tenemos 2 o 3 bastante más grandes, por encima de 500 millones una, por encima de los 1.000 millones otra, e incluso por encima de 2.000 millones una de ellas, ¿no? Sí, en los últimos años, por ejemplo en 2017, creo que fueron sobre 17 o 18 SOCIMI las que se incorporaron. En el año anterior más o menos el mismo número, y esperamos que este año pues se repita, ¿no? Las previsiones que barajamos son en torno a eso, entre las 15 y las 20 en el total del año. Como decía, ya llevamos 5 en 2018, antes de verano seguramente habrá otras 5 o 6 y luego tendremos el empujón del último trimestre, o sea que sí, en el torno de las 15 o 20 seguro que este año se incorporan. Bueno, hemos visto ya algunas operaciones últimamente con la absorción de una SOCIMI del MAP Bay Hoteles por su matriz Hispania, que cotiza en el continuo. En el continuo hay 5 SOCIMI actualmente cotizando. Son proyectos más grandes, son estructuras más grandes, con muchos más accionistas y con una liquidez, unos movimientos, al tener mucha más difusión accionarial, mayores. Los requisitos de incorporación son parecidos, los requisitos de permanencia son muy parecidos, es decir, la normativa del MAP es muy parecida en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir las sociedades de permanencia, pero es verdad que son proyectos tal vez más pequeños que están creciendo, pero sí, es probable que se produzcan este tipo de operaciones corporativas, pero bueno, en principio en el corto plazo no tenemos ninguna que prevea dar el salto al mercado continuo. Bueno, con la SOCIMI, creando esta nueva normativa fiscal para la SOCIMI, lo que se pretendía era reforzar y revitalizar el mercado inmobiliario, pero sobre todo la parte de viviendas en alquiler, es decir, y también permitir a los inversores minoristas acceder a un mercado inmobiliario que de otra manera tendrías que comprarte una vivienda o comprarte un activo, ¿no?, inmobiliario. De esta manera puedes comprar acciones de una SOCIMI, la cual, bueno, pues tienes que estudiar, ¿no? Hay SOCIMI que se dedican o que están especializadas en el mercado residencial, otras que lo están en hoteles, otras que lo están en centros comerciales, en gestionar centros comerciales, en logística, en suelo. Incluso hay SOCIMI que se especializan en la compra de suelo para luego promoverlo y crear residencias u otro tipo de tal. Es decir, tenemos SOCIMI especializadas en residencias de estudiantes. Quiero decir, hay SOCIMI que se han especializado en un sector, en una parte del sector inmobiliario, otras que son más generales y que tienen de todo, ¿no? Locales comerciales también, por supuesto. Entonces, al inversor le permite invertir una cantidad de dinero sin necesidad de comprar, por supuesto, el activo inmobiliario, y le permite acceder a la rentabilidad que ese activo inmobiliario alquilado o arrendado le da. ¿Por qué? Porque la SOCIMI está obligada a difundir una parte de su rentabilidad, de sus rentas anuales, el 80% al menos, como dividendo, ¿no? Entonces le permite acceder a este refuerzo que estamos viviendo en el mercado inmobiliario, a esta reactivación del mercado inmobiliario, pero escogiendo bien su perfil cuál es su perfil de inversión, dónde quiere invertir, el nivel de riesgo que quiera acometer, ¿no? Bueno, el tema de la liquidez es cierto, ¿no? Pero la normativa del MAP, en sus requisitos de incorporación, ya establece una serie de medidas para garantizar una cierta liquidez.
La primera de ellas es fundamental y es que para poder incorporarse al mercado, bien sea una SOCIMI o bien sea una empresa en expansión, necesita tener 2 millones de euros repartidos entre accionistas minoritarios, es decir, accionistas que tengan menos del 5%. No se establece un número mínimo de accionistas, pero bueno, hay un entorno ahí de los 20 mínimo accionistas, de tal manera que entre todos ellos al menos tengan 2 millones de euros, por lo tanto ya se facilita una cierta liquidez, que haya cierto número de transacciones. Pero además, otra de las obligaciones que tiene que cumplir cualquier compañía que quiera cotizar en el MAB, empresa en expansión o SOCIMI, es la de disponer de un proveedor de liquidez, es decir, un contrato de provisión de liquidez con un miembro del mercado al cual esta SOCIMI le tiene que aportar una cantidad de dinero y una cantidad de títulos para que este proveedor de liquidez todos los días ponga posiciones de oferta y demanda de títulos, de tal manera que cualquier accionista minoritario que quiera comprar o cualquier accionista minoritario que quiera vender tiene posibilidad de hacerlo hasta un límite que está fijado en el entorno de los 5.000 euros diarios, ¿no? Con lo cual hay ciertas medidas que ya garantizan una cierta liquidez, como decía, la difusión y como decía, el proveedor de liquidez. Es verdad que luego el que haya o no transacciones, bueno, depende del interés de cada una. Nosotros desde el mercado podemos o hacemos acciones para intentar atraer a inversores, como darle visibilidad a la SOCIMI, permitir que se expliquen, por ejemplo, dentro de poco tendremos un foro, un encuentro de empresas MAB, donde podrán explicar sus proyectos. En fin, intentaremos también que haya cierto análisis de las compañías, es decir, nosotros podemos dar pasos para facilitar esta liquidez, pero realmente son los propios inversores los que tendrán que despertar su interés por invertir o no en estos proyectos. Luego me comentabas también si está más dirigido a inversión minorista o a inversión institucional. Hombre, en realidad no está dirigido exclusivamente a ninguno de los dos. Nos gustaría que hubiera un sector institucional, por supuesto, y nos gustaría que los minoristas también acudieran, porque consideramos que, bueno, teniendo o decidiendo bien cuál es su inversión, cualquiera de ellas puede estar dirigida a cualquier tipo de inversor. Bueno, nosotros como mercado seguiremos dando un lugar o seguiremos ofreciendo un entramado, un lugar donde las SOCIMI puedan cotizar, puedan cumplir con este requisito, ajustando también, digamos, los costes, ¿no? Los mercados, los sistemas multilaterales de negociación como el MAB tienen la ventaja de ser sistemas autorregulados, de tal manera que podemos escoger o crear nuestra propia normativa en lo que se refiere a normas de incorporación y permanencia. Es verdad que cada vez esa normativa se va pareciendo más a la de los mercados secundarios oficiales, pero bueno, nosotros damos las herramientas para que las SOCIMI sigan incorporándose para poder cumplir con esta obligación que les exige su tratamiento fiscal de cotizar en un mercado. Y este es nuestro objetivo, seguir teniendo empresas y sobre todo, como te decía, también es muy importante, vamos a hacer todo lo posible para atraer inversores y que se incremente la liquidez de las acciones.